Ángela Aguilar estaba completamente fuera de control. Cada fibra de su ser temblaba de una manera que nunca antes había experimentado, como si sus nervios estuvieran a punto de romperse en 1000 pedazos. No era un temblor causado por el frío, ni siquiera por el cansancio, sino por algo mucho más profundo, más devastador. Su cuerpo reflejaba el torbellino de emociones que la sacudían desde el interior, como si su mente y su corazón estuvieran a punto de colapsar bajo el peso de lo que acababa de descubrir. Todo comenzó con un sonido aparentemente insignificante, un simple ding de su teléfono móvil, ese sonido cotidiano que tantas veces ignoramos o asociamos con cosas triviales. Pero esta vez, ese pequeño sonido fue todo lo contrario. En cuestión de segundos, ese ding se transformó en un estruendo ensordecedor que hizo añicos su mundo. Era el presagio de algo que cambiaría su vida para siempre, algo que ni en sus peores pesadillas podría haber anticipado. La notificación que apareció en la pantalla de su teléfono no era cualquier cosa. Era un mensaje, pero no un mensaje cualquiera. Era un mensaje que traía consigo el eco de una traición que cortaba como una navaja, directo a lo más profundo de su alma. En ese momento, Ángela sintió como su corazón se detenía por un instante, como si el mundo entero hubiera dejado de girar, dejándola suspendida en un abismo de incredulidad. Lo que leía en su teléfono, lo que veía, era simplemente insoportable. Un mensaje que lo cambiaría todo. No había vuelta atrás. Nada volvería a ser como antes, porque ese mensaje contenía algo que destruía la confianza, algo que desmoronaba los pilares sobre los que se había construido su vida emocional. Y en ese momento, en esa fracción de segundo en que su mundo se desmoronaba, una parte de ella comprendió que ya no había retorno. Era como si la vida misma la hubiera puesto ante un abismo sin fondo. Sentía una mezcla de ira, tristeza y confusión que la asfixiaba. Cada palabra, cada imagen que veía en esa pequeña pantalla de su teléfono, penetraba como un veneno. Y mientras el caos emocional tomaba el control de su mente y cuerpo, no podía evitar pensar que nada, absolutamente nada, volvería a ser lo que era antes. Era una realidad aplastante, una realidad de la que no podría escapar. Y si tú, que estás leyendo esto, quieres saber cómo se desenvuelve esta impactante historia, si quieres estar al tanto de los últimos giros, las traiciones y los secretos que sacuden el mundo de las estrellas, suscríbete ahora mismo a mi canal Exclusiva de Estrellas. Aquí, donde las verdades más crudas del espectáculo salen a la luz, te aseguro que no querrás perderte lo que está por venir. Únete ahora y sé el primero en descubrir todos los detalles de este drama que apenas comienza. En cuanto vio esa notificación, su corazón se detuvo por un segundo eterno. Cristian Nodal, el hombre con el que había compartido tanto, besando a Casu, y las redes sociales explotando con imágenes que no podía borrar de su mente. No era solo un beso. Era una declaración pública de que ya no existía nada entre ellos. Sin saber qué hacer, abrió esas fotos. Las imágenes eran brutales, Cristian y Casu besándose frente a todos, como si Ángela nunca hubiera sido parte de su vida. Sentía su corazón encogerse y una furia que crecía dentro de ella, como una llama imposible de apagar. ¿Cómo se atreve? Cada píxel de esas imágenes era como un cuchillo que le atravesaba el alma. La calma que alguna vez tuvo, desapareció. Pero la verdadera bomba aún estaba por estallar. Ángela, con la respiración agitada y el corazón desbocado, lanzó su teléfono con una fuerza casi violenta sobre la cama, como si al apartarlo de su vista pudiera deshacerse de todo el sufrimiento que había desatado. El impacto del dispositivo contra las suaves sábanas fue insignificante en comparación con la devastadora tormenta emocional que se desataba en su interior. Era un gesto desesperado, un intento por escapar de esa vorágine de emociones que la envolvía y la asfixiaba, pero pronto se dio cuenta de lo inútil que era. Aunque el teléfono ya no estuviera frente a sus ojos, la verdad implacable que había descubierto seguía ardiendo en su pecho, como un fuego que no se apagaba. Nada, absolutamente nada, podía mitigar el dolor que sentía, un dolor tan profundo que casi parecía físico, como si cada latido de su corazón fuera una puñalada más. En su mente, todo giraba a una velocidad que la dejaba sin aliento. Sus pensamientos iban y venían, desordenados, caóticos, como una tormenta descontrolada que no podía detener. Las imágenes, las palabras, el impacto del mensaje que había leído se repetían una y otra vez en su cabeza,
como una película de terror de la que no podía escapar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que alguien en quien había confiado tanto la traicionara de esa manera? Cada recuerdo, cada momento compartido, ahora parecía una mentira, una cruel ilusión que se desmoronaba ante sus ojos. Sintió el calor de las lágrimas acumulándose en sus ojos, esas lágrimas que amenazaban con escapar, como una presa a punto de romperse. Pero no lo permitiría. No iba a dejar que esas lágrimas cayeran. No iba a mostrarse vulnerable, no iba a darle a nadie el placer de verla rota, de verla quebrada por dentro. No iba a ser la víctima de esta historia. Cada músculo de su rostro se tensaba, tratando de contener el llanto, de no derrumbarse. Porque en ese preciso instante, entre el dolor y la rabia, Ángela tomó una decisión: no le daría a nadie el poder de verla derrotada. La traición era como un veneno que corría por sus venas, y aunque cada segundo que pasaba la hacía sentir más debilitada, más herida, algo en su interior se mantenía firme. Era una mezcla de orgullo y resistencia, una fuerza que surgía del lugar más profundo de su ser. No iba a dejar que la vieran caer. Aunque por dentro todo se estuviera desmoronando, por fuera mantendría la compostura. Sabía que las lágrimas, una vez derramadas, no podrían detenerse, que si se permitía el lujo de llorar, perdería el control. Y Ángela Aguilar no perdería el control. No ahora, no ante los ojos del mundo. Con los puños apretados, sus uñas clavándose en la palma de sus manos, trataba de contener la furia que crecía dentro de ella, una furia que ardía como un volcán a punto de hacer erupción. No era solo dolor lo que sentía. Era ira, una ira profunda que la empujaba a hacer algo, cualquier cosa, para liberarse de esa sensación de impotencia. Pero sabía que por mucho que deseara actuar, nada borraría lo que ya había sucedido. La traición estaba hecha, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. El mundo jamás debía ser testigo de su fragilidad, esa vulnerabilidad que guardaba celosamente tras una fachada de fuerza y serenidad. Ángela había aprendido desde muy joven que en el despiadado escenario de la fama, mostrar debilidad era abrir una puerta al juicio, al escrutinio y, peor aún, a los depredadores que estaban siempre al acecho. Ella era consciente de que cada gesto, cada palabra y cada mirada suya eran examinados, diseccionados, y comentados por miles de ojos y bocas ansiosas de encontrar el más mínimo rastro de debilidad. La vida pública no le permitía equivocarse. El error de mostrar su verdadero dolor podría convertirse en el escándalo del año, y lo que le quedaba de dignidad sería devorado por las voraces lenguas del chisme. Ángela sabía que una lágrima en público podría desatar un huracán de especulaciones. Los titulares no tardarían en aparecer: Ángela Aguilar, rota tras la traición de Cristian Nodal, el colapso emocional de Ángela, o incluso peor, alguna insinuación cruel sobre su fragilidad emocional. Las cámaras no esperarían ni un segundo para capturarla en su momento más vulnerable, y las redes sociales se llenarían de rumores. ¿Era posible que la traición la hubiera destruido por completo? ¿Estaba al borde de un colapso? La presión era inmensa, y cualquier señal de flaqueza sería usada como arma contra ella, una imagen eterna de su caída. El público no perdona a los débiles, y Ángela lo sabía mejor que nadie. Pero solo ella, en lo más profundo de su ser, conocía la verdadera magnitud de la herida que la desgarraba por dentro. Esa herida invisible, pero brutal, era como una grieta que recorría su alma. Cada palabra no dicha, cada mentira disfrazada, cada promesa rota habían cavado un abismo en su corazón. Y aunque el dolor la consumía desde adentro, Ángela se negaba a que ese sufrimiento saliera a la luz. Era su herida, su dolor, y solo ella decidiría cómo enfrentarlo. No le daría el poder a nadie para opinar, para cuestionar o para juzgar lo que estaba sintiendo. El mundo jamás comprendería la verdadera dimensión de lo que había perdido, ni entendería el dolor de verse traicionada por alguien que alguna vez fue su todo. Había una sola regla en este despiadado juego de emociones que Ángela había jurado no romper jamás: nunca dejar que vean tus lágrimas. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Mostrar su llanto sería como entregar su dolor en bandeja de plata a aquellos que solo buscan verla caer. No, Ángela no caería. Por fuera, mantendría esa armadura que la protegía del mundo exterior, una sonrisa perfectamente controlada, una mirada desafiante que decía que nada ni nadie la podía romper.
Pero dentro de ella, la batalla era feroz. Una tormenta de emociones contenidas que, si alguna vez se liberaban, podrían desatar el caos. Y no solo era el dolor lo que mantenía oculto. También estaba la furia. Una furia fría y calculada que crecía cada día, cada vez que veía esas fotos circulando por internet, cada vez que escuchaba el nombre de Cristian Nodal vinculado a su traición. ¿Cómo fue tan insensible? ¿Cómo pudo destruirla de una manera tan pública, tan humillante, sin siquiera una palabra de advertencia? Ángela sabía que no podía permitirse una reacción impulsiva, aunque el deseo de vengarse ardía en su interior. El escándalo que se desataría si decidiera enfrentarlo cara a cara frente a las cámaras sería monumental. ¿Acaso era eso lo que Cristian quería? ¿Que ella se rompiera, que mostrara al mundo que la había destruido? Si ese era su plan, Ángela no caería en su trampa. No podía quedarse quieta. Tenía que escapar. Las paredes de su casa se volvían cada vez más pequeñas, más asfixiantes. La rabia la estaba devorando viva. Cogió las llaves de su coche y salió disparada, el frío aire de la noche golpeándola como un recordatorio de lo real que era todo. Subió al coche, encendió el motor y pisó el acelerador como si pudiera dejar atrás esa traición. Pero no importa que tan rápido fuera, Cristian y Casu seguían ahí, en su mente, como una pesadilla interminable. Mientras conducía sin rumbo, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, fue un mensaje de Cristian. «¿Podemos hablar?», decía. ¿Qué sí mismo? ¿Hablar? ¿Después de haberla destrozado frente a todo el mundo? La ira volvió a explotar dentro de ella, y pisó el acelerador con más fuerza. Cristian quería hablar, pero Ángela quería respuestas. Quería venganza. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez era una llamada. Cristian la estaba llamando. Ángela dudó un segundo, su dedo temblando sobre la pantalla. Finalmente, decidió contestar. «¿Qué quieres?», espetó, sin ocultar el veneno en su voz. Cristian, con una voz suave, casi suplicante, trató de explicarse. «Ángela, por favor, escúchame, no es lo que parece». Pero ya era demasiado tarde para disculpas. Lo que sucedió después fue pura tragedia. Mientras la rabia la consumía, Ángela no se dio cuenta de que otro coche apareció en su camino. Un segundo de distracción, un segundo fatal. Trató de girar el volante, pero el choque fue inevitable. El sonido de los metales retorciéndose, los cristales estallando, y luego, oscuridad total. ¿Acaso fue el destino o solo la consecuencia de una traición emocional que la dejó ciega de furia? El coche dio varias vueltas, hasta que finalmente quedó destrozado en una cuneta, como el reflejo perfecto de lo que era la vida de Ángela en ese momento, destrozada, rota, atrapada entre los restos de algo que una vez fue hermoso. La llamada seguía conectada. Del otro lado, Cristian gritaba su nombre, desesperado. «Ángela, por favor, contéstame». Pero el silencio era la única respuesta. Las noticias del accidente de Ángela no tardaron en llegar a las redes. Ángela Aguilar, al borde de la muerte tras accidente automovilístico, gritaban los titulares. La conexión con Cristian Nodal y la reciente polémica estallaron como una bomba en todos los medios. La polémica estaba servida. ¿Fue la rabia por la traición de Cristian lo que causó el accidente? ¿Podría este escándalo terminar de una manera aún más trágica? Cristian no tardó en correr al hospital. Su mente estaba atrapada en una espiral de culpa. Aunque no causó directamente el accidente, no podía sacudirse la sensación de que todo esto era su culpa. Sabía que había sido insensible, sabía que había causado dolor, pero jamás imaginó que todo terminaría así. Esperaba fuera de la sala de emergencias, rodeado de periodistas, rezando por una segunda oportunidad, sabiendo que las cosas entre ellos jamás volverían a ser lo mismo. Finalmente, un médico salió a dar noticias. Ángela estaba viva, pero en estado crítico. Fue un milagro que sobreviviera a ese accidente tan devastador. Las cicatrices físicas y emocionales tardarían mucho en sanar, y aunque Cristian la visitaba en el hospital, ambos sabían que su relación estaba irremediablemente fracturada. Nada volvería a ser como antes. Si crees que esta historia ya llegó a su punto más alto, te equivocas. Lo que viene a continuación será aún más impactante, y te lo contaré en exclusiva de Estrellas.
No olvides suscribirte, porque serás el primero en enterarte de la verdad detrás de este escándalo. ¿Qué hará Christian ahora? ¿Cómo enfrentará Ángela la traición? El próximo capítulo será explosivo, y solo lo encontrarás aquí. Suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de este dramático desenlace. Exclusiva de Estrellas, donde las verdades de los famosos salen a la luz.